Está con nosotros Kilian Jornet, un deportista mayúsculo capaz de hacer posible lo imposible, con grandes resultados en pruebas de esquí de montaña, de trail running y protagonista de retos en montañas como el Everest. Hola Kilian, bienvenido y gracias por estar con nosotros en el Marca Sport Weekend. Muchas gracias por invitarme. Esta segunda edición del Marca Sport Weekend es telemática por las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo has vivido, cómo estás viviendo ahí en Noruega esta nueva realidad en la que por desgracia estamos todos inmersos? Bueno, pues la verdad es que aquí la situación sí que ha sido distinta en cuanto a los confinamientos comparado con otros países, con España, con Francia. Ha sido más light en ese sentido. Nunca hemos tenido que estar dentro de casa cerrados. Sí que yo creo que la incertidumbre más grande es ver qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Estamos viendo que los modelos deportivos de competiciones, pues, están siendo afectados y vamos a ver cómo va a seguir. Pero aquí la verdad es que hemos tenido suerte de siempre poder ir a practicar actividad en outdoor. ¿Crees que todo esto que estamos viviendo va a cambiar la percepción que tenemos nosotros del papel que juega el ser humano en la naturaleza? Sí, yo espero que esta situación pues nos haga reflexionar. Yo creo que nos ha hecho reflexionar en cómo podemos trabajar, en cómo podemos movernos, en también que los gobiernos son capaces de aplicar medidas duras a veces, y si han sido capaces de aplicar medidas para luchar por el coronavirus, yo creo que también van a ser capaces de hacerlo para la crisis climática que es inminente, ¿no? Ya nos está afectando. Pues yo creo que sí que nos va a hacer reflexionar a todos cuál es el modelo que tenemos que seguir en el futuro y sacar cosas buenas. Yo creo que también vamos a aprender mucho durante este tiempo como decías, de la relación que tenemos los hombres con la naturaleza, y al final, al entender que formamos parte de ella, también entender de que somos frágiles y que necesitamos cuidar al entorno para cuidarnos a nosotros. Para ti la montaña es tu hábitat desde pequeño. ¿Crees que eso ha influido en que tengas ese respeto por el entorno natural que te caracteriza? Yo creo que el estar en contacto con la naturaleza desde pequeño am, yo creo que te hace aprender a eso, el rol que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? El rol que tiene el ser humano en el ecosistema, el rol que tienen pues los árboles, las plantas, el ciclo del agua, todo esto, yo creo que te lo hace aprender de una forma muy visual y muy natural. Luego, ya el respeto que le queramos dar ya es una cosa más individual. Sí que es más fácil, yo creo, porque sabes la importancia que tiene el ecosistema, pero luego yo creo que el hacer unos compromisos o otros para ser más responsable ya es una cosa más individual. Y en el aspecto deportivo, el haber crecido al pie de la montaña, criarte en ese entorno, ¿crees que ha sido determinante para ser el deportista que hoy eres? Es decir, el Kilian Jornet que ahora vemos en pruebas de ultradistancia, desenvolviéndose con soltura en la montaña, en ese Kilian Jornet, ¿cuánto hay de genética o cuánto hay de entrenamiento? Bueno, yo creo que en deportes de resistencia la, lo más importante es el trabajo. La genética pues juega una parte, pero el 80% es trabajo y el entrenamiento. Y allí yo creo que tiene mucha influencia el entorno, porque para trabajar, para entrenar durante años, durante décadas, tienes que estar motivado, tienes que salir cada día y estar motivado. Y a mí salir a correr, salir a la naturaleza, me es muy fácil porque me gusta mucho, y eso es porque me gusta el entorno, me gusta y he aprendido a vivir con ello, ¿no? Entonces yo creo que el entorno es básico para salir, para tener esa motivación que te hace entrenar. Lector de cómics desde niño, sobre todo de Tintín, ¿crees que ahí está la explicación de ese espíritu aventurero que te caracteriza? Sí, yo creo que de niños a cualquier niño le gusta explorar, ¿no? Le gusta descubrir cosas, queremos ir más lejos, ¿no? Es seguramente que el vivir en un sitio donde tenía la posibilidad de salir a explorar de casa, ir al bosque y marcharme kilómetros a jugar en las piedras y en el bosque para volver, yo creo que sí que fomentó pues esa inquietud de explorar, de descubrir cosas, y yo creo que es importante, ¿no? No perder el niño que tenemos adentro, ¿no? A medida que vamos creciendo, y mantenerlo vivo de esta forma, ¿no?
para mí ha sido eso, el seguir descubriendo durante toda mi vida. Se cuenta que de niño elaboraste una lista con las carreras que querías correr y las montañas que querías ascender. No sé qué hay de cierto en eso, si existió esa lista, si la completaste, si la has ido alargando con nuevas carreras y montañas. Bueno, la lista existía, pero no fue desde niño. De hecho, fue más cuando empecé a competir a los 12, 13 años, que sí que apunté pues esas carreras que me gustaría competir una vez y esas montañas que me gustaría subir una vez en mi vida, ¿no? Y era una lista bastante corta, ¿no? Con pues unas 20 carreras y unas 20 cimas, ¿no? Y sí que de esta lista pues ya está completa, pero bueno, lo bueno de conseguir pues esas carreras y esas cimas es que me ha abierto muchas más posibilidades y ahora, aunque no tenga una lista marcada como entonces, yo creo que hay infinidad de proyectos que tengo en mente y que me hacen soñar, ¿no? Cada día. Durante tu carrera has combinado el aspecto competitivo con pruebas en el esquí de montaña, carreras de trail running, con otros retos más personales ligados sobre todo a actividades alpinísticas. Ahora mismo, ¿qué es lo que más te motiva? Pues yo creo que lo que motiva ahora es, por una parte, el probar cosas, es decir, buscar si hago un tipo de entreno, si hago un tipo de preparación, qué es lo que va a provocar a mi cuerpo y ver cómo puedo progresar, ¿no? Y aquí ya puede ser pues cosas de larga distancia o de intensidad o de técnica o este año que he hecho llano es para probar cómo influye eso el entreno. Y por una parte hay esa parte más científica, diría, y por otro para mí es explorar, es en la alta montaña, pues el pensar si una cosa es posible y ir a hacerla, ¿no? Y es donde me veo en el futuro, es haciendo actividades de alta montaña, combinando la ligereza y, sí, combinando la ligereza y la velocidad más como consecuencia, pero buscar eso, exploración en alta montaña. De todos modos, aunque has ido reduciendo tu presencia en carreras, cada vez que vas a una de ellas, te colocas el dorsal, estás en ese momento en la línea de salida, empiezas a dar esos primeros pasos, entiendo que ahí sale tu gen competitivo y el objetivo es ganar sí o sí. Sí, soy competitivo, ¿no? Y aunque ahora no hago tantas carreras como antes, por 2 razones. La primera es que ya no me motiva tanto, pues, el competir tantas veces, y luego también porque, tengo que mirar mi huella ambiental, ¿no? Cuando viajando mucho, prefiero hacer carreras locales y reservar, a ocasiones muy especiales las carreras internacionales. Pero sí, cuando salgo, pues, al final quieres hacerlo lo mejor posible e intentar, pues, en trail y así, pues, intentar a buscar victorias. Ahora que estoy haciendo en asfalto, estar muy lejos de eso, pero es intentar pues hacerlo lo mejor que puede hacerlo. Decías antes que tienes muchos proyectos en mente. Te hemos visto estos últimos meses entrenando y corriendo en la pista de atletismo, haciendo series con unos registros espectaculares. Además, te has probado ya y has participado en una prueba de 10 kilómetros sobre asfalto en Noruega. Entre esos proyectos que hablas, ¿está el seguir en el asfalto? ¿Te veremos correr un maratón? Sí, yo creo, es un paréntesis. No es que ahora quiera empezar a correr en asfalto porque no es mi medio, lo encuentro interesante, pero muy aburrido, muy lesivo y hecho, aunque vaya cada día a la montaña, he hecho en falta el hacer proyectos de montaña, el hacer terreno técnico, el tocar. Para mí correr necesitas usar las manos, ¿no? Cuando no usas las manos, ya no es tan interesante. Entonces, pues sí que es divertido un año, pues probar el asfalto y ver cómo es. Y voy a ver porque también es muy lesivo, ¿no? Entonces voy a ver lo que puedo hacer, a qué distancias, pero teniendo en cuenta que el año que viene, pues tengo en mente proyectos de montaña. Entre los retos que has ido completando, quizás el más significativo es el que pusiste en marcha bajo el nombre de Summits on My Life. Te marcaste una serie de montañas, querías subir y bajar, lo hiciste en el Mont Blanc, en el Aconcagua, en el Cervino, y al final todo te llevaba a concluirlo en el Everest. En 2017 lo conseguiste. Subiste y bajaste en 26 horas y no contento con eso, a los 6 días volviste a ascender la montaña más alta del planeta.
¿Qué te movió a repetir esa subida en un plazo de tiempo tan corto? Bueno, a ver, al final ese proyecto para mí era muy interesante saber si era capaz de subir a esa altura por mis medios. A nivel alpinístico, pues no es nada interesante, ¿no? Subir el Everest sin oxígeno, pues se hace mucho. Pero sí que para mí era importante el saber que podía estar en esa altura, que podía hacer actividad en esa altura. Y el subir otra vez arriba, pues también me permitió saber que el cuerpo era capaz de hacer actividades muy largas, repetidas y pasar mucho, mucho tiempo en esa altura, lo que me dio, ah, me hizo pensar que algún tipo de otras actividades, de encadenamientos, de largas aristas, pues es posible, que es lo que realmente puede ser interesante, ¿no? Para mí fue un último test para hacer proyectos que ahora puedo imaginar. Y cuando se llega a la cima del Everest, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué se siente? Bueno, pues yo creo que lo que se te pasa por la cabeza es, ya no hay que subir nada más. Es un sentimiento casi de alivio porque es muy duro hacer cada paso, subir a 10 metros, 20, pues es un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, cuando llegas arriba, el primer sentimiento es de alivio de saber que ya no hay que subir más. Y, y no es un momento de euforia, como a veces subes una cima aquí y hay esa explosión de euforia, porque la fatiga es muy grande, es un camino muy largo, aún queda mucho, que es la bajada, que pueden haber muchos problemas. Y yo creo que es una satisfacción más profunda que va entrando y que estás absorbiendo todo ese momento, ¿no? Y es una satisfacción que yo creo que queda durante mucho tiempo. Acostumbrado a afrontar retos que a los demás nos parecen imposibles y tú los llevas a cabo y los consigues completar con éxito, no sé si en este tiempo has podido reflexionar sobre cuáles son, o mejor dicho, dónde están los límites del ser humano. Bueno, yo creo que tenemos muchos límites. De hecho, fisiológicamente, pues como un animal no somos ah, los más destacados, ¿no? Siempre lo digo, que miras al ser humano más rápido del planeta, que es Usain Bolt, lo pones al lado de una vaca y sprintando va a ganar la vaca, ¿no? Y no hablamos ya de los antílopes o de los felinos, ¿no? Entonces, como seres humanos tenemos unas limitaciones fisiológicas que nos permiten hacer cierto tipo de cosas, pero yo creo que lo interesante del ser humano también es la creatividad. Y aquí en la montaña yo creo que está todo el interés de intentar buscar dentro de esos límites fisiológicos que tenemos, a hacer cosas creativas. Estamos hablando de retos que se van consiguiendo y también, por ejemplo, de nuevos récords que se baten, y en esa consecución tiene mucho que ver cómo han ido avanzando los materiales y cómo se ha ido logrando poner al servicio las nuevas tecnologías. Lo hemos visto, por ejemplo, con los modelos de zapatillas que surgen ahora, que llevan a que los atletas puedan rebajar sus marcas. Vimos el proyecto que llevó a cabo Kipchoge para bajar de las 2 horas en el maratón, o recientemente ya se ve como algo normal que en las pistas de atletismo se ponga un sistema de luces para cuando un atleta quiere bajar un récord tenga una referencia de cómo va su registro en ese momento. ¿Tú cómo ves el uso de esta tecnología para conseguir rebajar récords? ¿Crees que es un paso lógico con el avance de los tiempos o le quita algo de romanticismo? Sí, sin duda yo creo que siempre hay que contextualizar a una marca por la situación, ¿no? Y la situación es desde la tecnológica, que al final, si queremos ser puristas, y a mí en la montaña me gusta ser lo más purista posible, tendríamos que ir desnudos, ¿no? Y yo creo que aquí es la realidad es esa, que si queremos ser el animal, pues hay que ir desnudo y aquí es realmente donde se ve lo que uno puede valer, ¿no? Pero luego, evidentemente, como decía antes, tenemos limitaciones. Por el frío tenemos que ponernos ropa. Por los pies, pues zapatillas o lo que sea, ¿no? Entonces, para eso yo creo que es importante el contextualizar cada marca con su momento. Como decía, las zapatillas ahora, pues en asfalto parece que hagan una diferencia. Antes se corría en pistas de tierra, luego se hizo pistas de tartán, que también fue una revolución tecnológica. En el alpinismo, pues también ha habido los piolets de dry tooling que ahora te permiten pues escalar en roca pues con los piolets y eso lleva a que se puedan hacer actividades de otra dificultad, ¿no?
yo creo que hay que contextualizar y sí que es importante, pues, no hacer que la tecnología am, mate las limitaciones que tenemos el humano, ¿no? Es decir, es como si no somos capaces hoy de escalar una pared porque es lisa, pues utilizar solo la tecnología, digamos, subir en el helicóptero, pues sería matar a la posibilidad de hacer esas cosas en el futuro, ¿no? De una forma más humana. Entonces yo creo que sí, la tecnología sirve para evolucionar, pero también tenemos que mirar esa parte más de no matar a proyectos del futuro porque hoy sin esa tecnología no somos capaces de hacerlos, ¿no? Y lo miro de esa manera, que hay que poner en contexto a cada resultado, cada marca, pero sin duda yo creo que es igual que el entrenamiento, también ha evolucionado, la nutrición, y también hay que saber aprovechar esto. En tus redes sociales sueles subir vídeos de cuando sales a entrenar ahí en Noruega. Es normal ir viéndote corriendo por montañas y por crestas en algunas imágenes que realmente dan vértigo. Yo no sé si cuando tú llegas a casa, te quitas la GoPro, ves esas imágenes y las subes, cuando las ves, ¿tú qué sientes? ¿Tienes esa sensación de que puede generar un poco de miedo a aquel que lo ve por verte hacer lo que haces? No, porque al final estás acostumbrado a ir por el monte, ¿no? Y lo que ves en el vídeo es lo que ves allí, ¿no? Y en el vídeo pues no se puede ver el aire, el frío, todo eso, que al final es lo más interesante, ¿no? La atmósfera. Pero bueno, también es lo que decía, y hay que prepararse para hacer estas cosas, pues pueden impresionar más o menos, pero si quieres hacer retos, como hablaba antes en el Everest o algunos ascensos rápidos, pues no es que vayas a entrenar en la pista de tartán y un día digas, pues mira, voy a subir a esa montaña porque estoy fuerte. No, lo que tienes que hacer es pasar muchas, muchas horas en un tipo de terreno que puede parecer sí, inconfortable, y acostumbrarse a estar en ese tipo de terreno para poder interpretarlo, para poder buscar soluciones y sentirse muy a gusto y sí, con unos riesgos que uno acepta, ¿no? Y entonces, pues para mí esto es al final ir al monte cuando voy a hacer actividades, pues es buscar siempre la mayoría de cosas que publico son en una zona de confort muy alto, de hecho. Y sí que a veces hay que ir a buscar cosas al límite de la zona confort para poder evolucionar, ¿no? Y es así, porque es que si no vas a buscar esas zonas de no confort, luego no se pueden hacer algunos retos, ¿no? Y eso lleva años de practicar, lleva años de ir subiendo escalón a escalón. No es de decir, hoy quiero ir a hacer una cresta y nunca he hecho una, ¿no? Es que vas a hacer primero cosas más fáciles, te formas, y poco a poco, con 20, 30 años, pues puedes llegar a sentirte más a gusto en ese tipo de terreno. ¿En algún momento has llegado a dudar de si subir esas imágenes o no? Te lo comento porque, bueno, tú tienes una legión de seguidores y hay mucha gente que está pendiente de ver lo que tú haces para quizás imitarte, y lo que tú llevas a cabo en ese tipo de actividades no está al alcance de cualquiera. Sí, eso es clave. De hecho, yo creo que es lo mismo cuando vemos a un conductor de Fórmula 1 o de MotoGP. A nadie se le va a ocurrir a hacer eso en la carretera, ¿no? Porque primero que no está en el sitio y no tiene seguramente la preparación para ello. Pues en la montaña es lo mismo, hay que aceptar las consecuencias primero de que estamos haciendo una actividad que tiene un riesgo y ser conocedor de las consecuencias que puede haber si cometemos un error. Y una vez aceptamos esto, pues hay que formarse, hay que aprender y no hay que saltarse pasos, ¿no? Yo creo que es muy importante el ir aprendiendo y el ir poco a poco. La paciencia al final es lo que permite llegar a hacer cosas. Quería retomar un poco el tema con el que iniciamos esta charla, que era cuando hablábamos de la preservación de la naturaleza y del entorno natural, porque acabas de crear una fundación con tu propio nombre que persigue esos objetivos. ¿Qué es lo que te ha motivado a dar este paso? Bueno, pues y como hablaba al principio, yo creo que el haber nacido en un entorno natural y el haber pasado mi vida siempre en la montaña, pues me ha hecho ver de una forma muy visual los cambios que la están afectando, ¿no? Ya sean desde el cambio climático, que se ve
muy bien con los glaciares, con su retroceso, o la contaminación, también a los cambios de estaciones, todos esos problemas que está llevando, digamos, la interacción del hombre con el medio, pues quería hacer algo más, ¿no? Durante los últimos años he estado colaborando con distintas asociaciones, promoviéndolo a través de las redes sociales, pero yo creía que era el momento de dar un paso más, de primero adaptar mi forma de vivir a ser más coherente con esos valores y segundo, pues intentar utilizar mm, el peso que pueda tener para llevar ese mensaje, ¿no? Y creía que la mejor manera de llevarlo era creando una fundación para hacer proyectos concretos para luchar para ayudar esos tópicos y para colaborar con otras asociaciones y otras ONGs que también busquen lo mismo, a la preservación del medio de montaña. Hay en muchas ocasiones que vemos a deportistas, ¿no?, en este tipo de iniciativas, pero se quedan en un plano teórico. Tú has dado el paso al plano práctico, como dices, con esta fundación, pero también te lo aplicas en tu día a día. Uno de los motivos por los que también has dejado de participar en tantas carreras es porque quieres viajar menos en avión para reducir las emisiones de CO2, ¿no? Sí, a ver, yo creo que siempre he tenido la conciencia am, del medio ambiente, pero también he sido un gran destructor de ella, ¿eh? Si miro años anteriores, la de viajes que hacía, la de misiones que hacía, sí que en otros aspectos, en la casa, en el cómo compramos, cómo como y así, sí que hace años que he sido muy cuidadoso, pero en el tema viajes, pues, pues mi huella ha sido enorme, ¿no? Y sí que he tomado esa decisión de reducirlo mucho, pero bueno, soy consciente de que sería un hipócrita si dijera que he estado siempre cuidando la naturaleza, porque a pesar de que en mi día a día lo hacía, los viajes eran grandes emisiones, ¿no? Entonces sí que quiero reducirlos mucho y intentar pues hacer otras acciones para también minimizar mi impacto. Con todo el tiempo que has pasado en las montañas, ¿qué es lo que más te ha dolido ver? No sé si la masificación de algunas cimas en unas épocas del año, la cantidad de basura que se puede llegar a acumular. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Como decías, una es los problemas que llevan a la contaminación, ¿no? Y las masificaciones, pues conllevan normalmente a contaminación por basura o a destrucción de la biodiversidad, ¿no? Del ecosistema. Entonces sí que hay que educar mucho. Yo creo que más que regular, primero hay que educar mucho y hacer pensar a la gente cuáles son las actitudes que hay que tomar y cuáles son las... Luego también hay que tener en cuenta que a veces una masificación pues puede parecer muy visual y nos parece muy, ah, muy lesivo para el medio, pero por ejemplo, en el Everest pasa un mes al año, ¿no? El resto del año, pues la montaña está completamente sin nadie, ¿no? Entonces hay que ponerlo en contexto y saber cuáles son los impactos más reales, ¿no? Que hay que mirar también lo que pasa en casa, las instalaciones, todo eso. Y la otra yo creo que no es tan directamente de cuando el hombre va a la montaña, sino lo que estamos haciendo, ya sea de emisiones, ¿no? Desde nuestros sistemas de producción, de los sistemas económicos, de los sistemas de energía, a los viajes, como decía antes, pues esas emisiones de gases de efecto de invernadero o una contaminación más de micropartículas que llevan a que el ecosistema esté cambiando en grandes medidas, ¿no? Y yo creo que aquí sí que se ve, como decía antes, con los glaciares que se están fundiendo. No es porque el glaciar sea bonito, es porque nos está indicando de que hay cosas que están cambiando mucho y que la biodiversidad está en peligro y también nosotros, porque al final nosotros somos al final de la cadena alimentaria. No es que haya la naturaleza y el hombre, sino es que si nos estamos cargando la naturaleza, también nos estamos cargando a nosotros mismos. Dices que más que regular
hay que educar más. Y yo creo que esto que comentas lo podemos aplicar un poco a la situación que estamos viviendo, ¿no? Se nos van indicando restricciones y pidiendo cosas que tenemos que hacer para tratar de que esta pandemia del coronavirus se vaya frenando, y no sé si en ese aspecto, como tú bien comentas al referirte en la conservación de la naturaleza, es mucho mejor autoconvencer a la gente de lo que tiene que hacer que imponérselo. Sí, yo soy un gran defensor de la educación y de la sensibilización, y creo que es aportando esos conocimientos y sensibilizando que vamos a ser capaces de cambiar el modelo, ¿no? Porque muchas veces la prohibición no entendemos el por qué se prohíbe, el por qué es necesario hacer esas restricciones. Si educamos, la gente va a entender por qué hay que cuidar, por qué no hay que hacer esas emisiones, por qué hay que, no sé, reciclar, todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí es clave, y yo creo que también los niños nos están dando una lección muy grande, porque en general son mucho más respetuosos las últimas generaciones que lo éramos nosotros, ¿no? Y luego hay veces que hay que regular, porque no se puede llegar con la educación, pero yo creo que tiene que ser un último recurso, ¿no? Primero hay que buscar la sensibilización, la educación, y ya si así no se puede conseguir, pues hacer con la regulación también una forma de educar. Hablando de niños, aunque tu niña todavía es muy pequeña, no sé si ya muestra maneras cuando sale contigo a correr por el monte, si ya va teniendo también esa concepción de la importancia de ir cuidando la naturaleza, el medio ambiente. Bueno, tiene 1 año y medio, o sea que aún, aún está aprendiendo a jugar, digamos. Pero sí que intentamos llevarla a la naturaleza. De hecho, vivimos, yo creo que en un lugar que tenemos accesibilidad al bosque, y yo creo que ya está entendiendo que la comida que comemos en la mesa es que viene del huerto, ¿no? Y viene del huerto, o ahora le gustan los frutos del bosque, ¿no? Y está entendiendo de que solo están en verano, que en invierno pues se congelan, y que no hay, que hay que esperar al siguiente verano, ¿no? Pues yo creo que esas pequeñas cosas es lo que hacen entender que la naturaleza tiene unos ritmos, y los humanos pues tenemos que adaptarnos a ellos. En los próximos meses la familia va a aumentar, y cuando llegue, por ejemplo, ese momento en el que uno de tus hijos te pueda llegar y decir, papá, ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué le contestarías? Ah, yo creo que, a ver, mi profesión es atleta de montaña, ¿no? Yo creo que sería quizá la definición más realista, ¿no? Atleta de montaña, porque me gusta el explorar, el resultado, esos límites, esa parte más competitiva, y la montaña porque es el terreno donde me encuentro, ¿no? Que es profesión y es pasión al mismo tiempo. Me quedo con esa definición de atleta de montaña, y me permite hacerte una pregunta sobre una reflexión que tú has solido tener durante este tiempo y no sé si ha cambiado, que es ¿cuál es el papel que tiene o que debe tener un deportista en la sociedad? Pues yo creo que, y aquí he tenido durante mi vida, pues muchas dudas, ¿no? Y muchas contradicciones, porque al final yo no entendía qué es el papel que tiene un deportista. Al final es una cosa muy tonta, ¿no? El poner un pie detrás del otro, el darle patadas a un balón, y es muy divertido. Para mí lo es todo. Para mí el deporte es absolutamente todo, ¿no? Porque me da unas emociones y una cosa que es brutal, pero para alguien verlo, decía, ¿y eso qué sentido tiene, no? Pero yo creo que sí que tiene un rol primero de motivar a la gente a salir fuera, a hacer deporte, que es bueno para la salud. Yo creo que tiene un rol en la salud que es muy importante. Tiene un rol también, yo creo, en como decía antes, a influenciar. Influenciar puede ser bueno, puede ser malo. Yo creo que hay buenas influencias y malas influencias, pero yo creo que los deportistas tenemos quizá esa capacidad de poder transmitir mensajes. Como decía antes, pues a través de mi fundación, pues intentar llevar poner sobre la mesa la conversación sobre los efectos del cambio climático, de la interacción del hombre con la naturaleza. O podemos también influenciar al final a marcas con las que trabajamos, a instituciones, para, en mi caso, pues es lo que decía, intentar esa relación más respetuosa con la naturaleza. Yo creo que el deportista tiene esa capacidad y tiene que usarlo, de
de enseñar a, a la sociedad o a la gente a la que influye, pues eso, yo creo que desde, lo hemos visto ahora con la NBA, ¿no? Pues con los problemas raciales que hay en Estados Unidos, lo hemos visto muchas veces con la igualdad de hombre-mujer, lo vemos ahora pues con el medio ambiente. Yo creo que el deportista debería ser parte activa en esa concienciación de la sociedad y por otra parte, como decía, el hacer deporte es descubrir cosas, es esa conexión con su propio cuerpo y con la salud. Esta pandemia de coronavirus nos ha enseñado que hacer planes a medio o largo plazo es algo que no es muy aconsejable, pero no puedo pasar de preguntarte qué tienes en mente o qué te gustaría hacer en 2021. Pues me gustaría seguir o hacer alguna expedición. Veremos cómo está todo el tema, pero sí que me gustaría ir a Himalaya o Pakistán a hacer algo y a ver qué es lo que se puede hacer. Proyectos, luego si no de montaña tengo por aquí alrededor de casa y seguir con la fundación que estoy muy ilusionado de hacer proyectos para eso, para un deporte y para una interacción del hombre con la montaña más respetuosa. Entonces, ideas hay muchas, a ver qué se puede hacer. Ojalá que te veamos en la montaña, porque eso será una buena señal para todos. Kilian, como siempre, ha sido un placer tener esta charla contigo. Ya solo me queda darte las gracias por haber estado con nosotros en el Marca Sport Weekend y desearte lo mejor, tanto a nivel deportivo como personal, a ti y a tu familia. Muchas gracias. Pues muchas gracias y que tengáis mucha suerte en este evento y hasta la próxima.